Muy buenos días a todos. Buenos días. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes esta mañana. Ya recibieron la tarjeta amarilla. Es la tarjeta roja más adelante. De todo color estamos aquí. Muy bien. Ya como hizo el Dr. Martín, la presentación sobre Alemania, sobre alemán, así como cuando llegamos en Bolivia, dije, bueno, yo soy un pastor alemán. Yo soy pequinés. Bueno, ¿Alguien más? así que soy pastor alemán todavía. Y hemos trabajado unos 10 años en la división sudamericana y disfrutamos mucho de nuestra estadía allí. Trabajé en la Facultad de Teología en la Universidad Adventista de Bolivia, en Cochabamba, y después como decano de esta facultad también. Y después enseñé en el programa doctoral de la Universidad Adventista de Plata en Argentina, donde tenía que aprender otro idioma, que era el argentino. Así que yo estaba ahí. Y después nos mudamos a Sudáfrica de vuelta. Mi esposa es sudafricana y me hicieron un llamado para el trabajo del vicerrector académico en la Universidad de Heidelberg College, justo al mercado de la fruta más serena del continente. Y estamos aquí un año, poco más de un año en Estados Unidos, y estamos disfrutando el lugar. Tengo 3 hijos, una esposa, 3 hijos, y no hay más. Hemos dicho, en todos los países donde fuimos hemos tenido un hijo, así que comenzamos a quedarnos en un lugar más ahora. Bueno, vamos a pasar un buen tiempo hoy día en estudiar la palabra de Dios. Y no quise darles una lectura anticipada porque hubieran que leer toda la Biblia, porque eso es introducción a las Sagradas Escrituras. Así que he preparado dos separadas, una unidad 1. En este momento tendrían que tener todos la unidad 1 lo tienen. Muy bien. Si alguien no lo tiene, a ver, creo que se han preparado unos 130, así que teóricamente tendría que alcanzar. Muy bien. Mientras preparan, quiero explicaros un poquito cómo vamos a pasar este día. En la mañana vamos a tratar con la unidad 1, que es todo acerca de la palabra de Dios, porque esa es la asignatura, es introducción a las Sagradas Escrituras. Así que vamos a hablar de asuntos muy importantes. No vamos a leer eso tapa a tapa, entonces no se preocupen de eso. Pero vamos a enfatizar algunos puntos que están ahí adentro, algunas áreas. Obviamente para el gran examen final tienen que estudiar todo, también la unidad 2. Pues vamos a hablar, al final no va a haber un examen. Pero se necesita una más ayudar, por favor. Muchas gracias. Así que les voy a dar una tarea también. Esta tarde voy a anunciar la tarea. Hay que preparar un trabajo en escrito que se va a entregar cuando se reúnan la próxima vez. ¿Es dentro de un mes o 2 meses? El tercer domingo de marzo. Entonces dentro de un mes. Muy bien. Así que hasta ahí tienen que terminar el trabajo que les voy a dar esta tarde. Y esta mañana vamos a hablar mucho acerca de la palabra de Dios, de muy diferentes aspectos, algunos más técnicos, muy fundamentales, de revelación, inspiración y todo eso. Hermano, ¿usted tuviera una...? Sí, los exámenes. ¿Usted dijo que va a haber un examen? No, solamente era para asustarlos.
Pero va a haber un trabajo práctico, trabajo práctico que está basado en estos apuntes. Y esta tarde, cuando ya hemos trabajado con estos apuntes, voy a hablar. Pero no se preocupe demasiado. Sí, está un poco pálido ya. Muy bien, pero vamos a estudiar esos apuntes. La primera unidad de esta mañana es de las fuentes bíblicas. Vamos a hablar primeramente de los asuntos muy fundamentales de la revelación, inspiración de la palabra de Dios. Vamos a ver cómo fueron escritos estas sagradas escrituras. Vamos a ver cómo fueron transmitidas las Sagradas Escrituras, cómo fueron recibidas las Sagradas Escrituras y traducidas finalmente, porque lo que nosotros tenemos hoy en día en todos los diferentes idiomas modernos, desde el castellano hasta el español, hasta alemán, inglés, todo eso, tiene una historia. Entonces vamos a estudiar eso. El propósito es que nosotros, como bien entiendo, ustedes son predicadores laicos y evangelistas laicos, ¿eso es correcto? A mí me interesaría, ¿cuántos de ustedes ya han predicado? Una mano. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes han dado un estudio bíblico? Un seminario, o sea, de capacitación. Muy bien. Estoy rodeado de expertos. Me alegro muchísimo. Así que vamos a tratar de aplicar eso también a lo que ustedes hacen como predicadores, evangelistas. Así que quiero esta tarde, para hacer una pequeña prevista de esta tarde, ahí vamos a ver los estudios, las ciencias auxiliares de los estudios bíblicos. Ahí vamos a tratar de la arqueología. Y no sé si ustedes están conscientes, pero exactamente debajo de nosotros, en la parte de la espalda, es el Museo Arqueológico de la Escuela de Religión. Yo soy el director asociado del Instituto de Arqueología de Salem y tenemos un museo muy lindo realmente. Y vamos a hacer planes para llevar a ustedes en 3 grupos esta tarde por una pequeña vuelta por el museo. Muy rápido, así porque somos muchos y los grupos van a quedar con un trabajito aquí mientras un grupo va. Así eso va a ser después de la clase. Muy bien, así que eso va a ser el programa de la tarde. Ahí va a haber otras separadas que ya están preparadas. Así que al final del día van a tener más o menos 100 o 120 páginas que pueden usar como recursos en castellano, en español, para su trabajo. Bueno, comenzamos. Quiero que, no sé si les ha tocado una vez de predicar de una manera muy espontánea, que llegan a una iglesia y alguien dice, bueno, por favor, no ha venido el pastor, cualquier razón, por favor, háganos la predicación. A mí me ha pasado varias veces. Y entonces voy a lanzar un pasaje bíblico y lo que vamos a hacer es, vamos a pensar un ratito en lo que podemos predicar acerca de este pasaje. Entonces vamos a leerlo juntos y después les voy a dar un tiempito, unos 5 minutos y ustedes pueden anotarse cuál sería el tema de predicación que van a desarrollar acerca de estos versículos. Así que quiero pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo. Y vamos a leer en San Mateo capítulo 2, versículos 13 a 18. San Mateo 2, versículos 13 a 18. Bueno, voy a leerlo de la... A ver qué traducción tengo aquí. Alguien me prestó su Biblia aquí.
Esa es la Reina Valera de 1960. Entonces, eso es la autorizada, ¿no ve? ¿Cuál es la versión autorizada en español? La Reina Valera, 60 o 95. 60. ¿Por qué la de 95? No sabemos. Más adelante les voy a contar algunas historias de la Reina Valera de 1960 y de la Reina Valera 1995. Pero eso es para más adelante. Ustedes saben que en cualquier idioma hay estas versiones sagradas. Y hay iglesias donde tú vas, si tú predicas de otra versión, de otra traducción, bueno, puede ser la Nueva Biblia en español o la Biblia latinoamericana, no te van a escuchar. Por favor, pastor, predique de la Reina Valera. En cualquier idioma, aquí en inglés, ¿cuál sería la versión de el alemán es la de Lutero, que es la de 1500 y tanto. Así que vamos a preguntar algunas preguntas también de estas versiones, pero más adelante. En este momento estamos en San Mateo capítulo 2 y leemos a partir del versículo 13. Alguien con una voz de predicador, a ver. Capítulo 2, versículos 13 a 18. Adelante, por favor. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemir, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ese va a ser el pasaje sobre el cual tienen que predicar. Así que mi pregunta es, piensan en cómo van a desarrollar su sermón, cuál va a ser el tema principal y tratan de armarlo dentro de una oración nomás, una oración así bien apuntada a lo que va a ser el tema. Obviamente a mí me interesa, porque estamos entrando en el tema de interpretación bíblica. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la interpretación correcta de este pasaje? A ver, les doy unos 2-3 minutos para que lo puedan armar y después vamos a escuchar algunas sugerencias. Adelante. ¿Queda claro lo que queremos hacer? Mateo 2, 13 a 18. Piensen en un tema sobre el cual estarían predicando si les tocaría este pasaje y lo formulan dentro de una oración pensando cuál es el mensaje de interpretación correcta de estos versículos.
Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Imagino que yo pude ver la inspiración andando por este grupo aquí. Me imagino que tengo ahora unos 120 sermones excelentes. ¿Serán 120 diferentes sermones? A ver, escuchamos algunas sugerencias. Debe ser así una oración bien acertada. ¿Cuál sería el mensaje de Mateo 2, versículos 13 a 18? Solamente hay una persona en el mundo que realmente puede leer bien
mi letra. Y esa es mi esposa. Así que no lo pueden leer bien, por favor, no se siéntanse mal, solamente preguntan lo que es. Ahí dice Mateo 2, versículos 13 a 18, por si acaso. A ver, algunos temas, algunas ideas acerca de un buen tema de predicación acerca de estos asuntos. Hernán. Las profecías se cumplirán a no pesar de la oposición del diablo a través de la gente. Bueno, voy a tratar de escribirlo en 2 palabras. Profecías cumplidas. Pero no sería suficiente, creo, a pesar de las oposiciones. Creo que eso es así en un núcleo que está presentando. Una oración. ¿Perdón? Es una oración. Sí. Si yo voy a copiar toda la oración, va a tomar mucho tiempo. Así que trato de resumir todavía las profecías cumplidas a pesar de la oposición. ¿Te parece? Sí. A ver. Muy bien, está todo armado ya. El próximo sábado ya puede predicar. El título que le puse es ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Y la oración es: a María, con la obediencia de Dios, advierte que hay un peligro. Y es muy importante escuchar la voz de Dios cuando se avecina. Ok, otra vez trato de resumirlo. Entonces, ¿cómo escuchar a Dios? ¿O importante escuchar a Dios? Es importante escuchar a Dios. Ok, vamos a ponerlo más fuerte. Es importante escuchar la voz de Dios. A ver, me imagino que ustedes estarían centrando en José, escuchando y teniendo el sueño y todo eso. Entonces usted estaría concentrándose en los versículos que hablan cómo está dicho por los profetas. Entonces, entre esos versículos está poniendo énfasis en diferentes cosas. Muy bien, a ver, aquí atrás. ¿Te mudas sin escuchar a Dios? No le escuché bien. ¿Te mudas sin escuchar a Dios? Te mudas sin escuchar a Dios. Podría ser que eso es un poquito en la línea que tenemos aquí, el gran tema de escuchar la voz de Dios. ¿Podríamos combinarlo? Sí. A ver, una hermana. No hay problema, no. El número 1 es un concepto al principio, ¿no? Entonces, lo que yo pensé fue no solo la combinación de las profecías referentes a su nacimiento, sino la implicación que ese nacimiento tiene sobre nuestra salvación por medio de la existencia de Jesús como ser humano. Okay. Sí. A ver, trato de resumirlo. Sí. La profecía cumplida y nuestra salvación. Eso es la dirección que quieren tomar. Ya el hecho de que Jesús se estaba cumpliendo las profecías de su nacimiento y todo iba de acuerdo, el significado que tiene para nosotros, porque es la esperanza que oíamos y que decían, ya se va a manifestar hasta hacer él para la implicación de nuestra salvación y nuestra vida eterna. ¿Qué le parece si pongo las profecías cumplidas? ¿Nos aseguran la salvación o la vida eterna? O sea, la implicación que tiene sobre nuestra salvación por medio de su existencia, ya de nacer. Ok, las profecías cumplidas de la vida de Jesús nos garantiza nuestra salvación. Muy bien. Entonces, desde la niñez de Jesús ya se cumplieron las profecías, nos ayuda a guardar de nuestra salvación. Yo lo he visto de un tono distinto, de acuerdo con eso, ¿no? Pero yo diría, porque Dios... ¿Son esposos o...? Está bien, siempre hay diferentes tonos. Por eso se casaron. Por eso se casaron. A ver, no te conocí.
Yo lo veo desde el punto de vista que a veces, ¿por qué Dios permite que le sucedan cosas a los justos y a los inocentes? ¿No? Esa parte como que Dios, a pesar de las cosas malas que le pueden suceder a una persona, tiene un plan para cumplir sus propósitos. Los propósitos, bueno, el sufrimiento de los injustos. Sí, de los inocentes. Sufrimiento de inocentes. Por lo que han sufrido los padres de los niños que fueron. Muy bien. Yo estoy tratando de comprimirlo un poquito más. A veces no está todo adecuado, pero no tenemos todo el día para eso. Sí, muy bien. El ministerio de los ángeles, trabajando por la protección de los planes de Dios. Protección o el ministerio de los ángeles. Muy bien. A ver, ya tenemos 5 sermones por aquí y una cantidad de manos. No sé quién fue el primero. Vamos a conocer más atrás. Yo le pondría al tema el Señor con nosotros, porque Jehová siempre estaba diciéndole a José que tendrían que irse para un lugar y para otro para salvar al niño, el cual había venido a salvar al mundo. Yo así le pondría al Señor con nosotros. El Señor siempre con nosotros. Sí, ahí hablaría. En cada momento. Sí. Por parte ahí hablaría de la obediencia, como dijo el hermano. En ese tema hablaría de la obediencia, porque Dios le hablaba a José y José obedecía. Entonces el Señor siempre estaba con nosotros. Bueno, eso puedo resumir en una palabra. Emmanuel. ¿Puede ser? Dios con nosotros. Ese es el significado de este nombre tan significativo. A ver, hermano, sí. Bueno, yo le pusiera el temor de Herodes, porque Herodes sabía que había nacido un Salvador, y como él no sabía, que actuó a matar todos los niños. Yo le pusiera el temor de Herodes. El mal tiene temor. El temor. Sí, el temor del mal por los hechos de Dios. Bien. Los demonios están temblando también. El temor de Herodes. Muy bien. Bueno, ya se terminó la pizarra. Yo sé, hay muchas manos más y ustedes están bien entusiasmados para dedicar todo eso. Entonces, permítanme de cerrarlo aquí, porque eso solamente fue una introducción. Porque ahora, obviamente, la pregunta es, y eso es acerca de interpretación bíblica, ¿cuál es la interpretación correcta? A ver, tenemos 7 y si estaría continuando con mi hermano a la derecha y con todas las otras manos que había, estaríamos continuando una lista tal vez hasta 120. 125. La pregunta es, ¿cuál es el correcto mensaje de Mateo 2, versículo 13 a 18? ¿Son todos correctos? Y si todos son correctos, mi siguiente pregunta es, ¿cualquier interpretación de las Sagradas Escrituras está adecuada? ¿Es correcta? Lo que quieras. Si a ti te parece, si eso es del temor de errores, o si a ti te parece que ese es los ángeles, todo está allí y no importa. No importa. Cualquier persona puede interpretar la Biblia como quiera. ¿Eso sería así? Así estaríamos diciendo, pero no, por favor, no podemos hacer con la Biblia lo que queremos hacer. No es que cualquier cosa se puede. No sé si ustedes han escuchado ese dicho, tú puedes decir a la Biblia lo que quieras. Combinando, seleccionando textos, sacándolos de su contexto, tú puedes decir a la Biblia, a las Sagradas Escrituras, lo que tú quieres. Si tú quieres hablar de cualquier asunto, yo me recuerdo
asistía a una pequeña iglesia alemana de inmigrantes alemanes en Sudáfrica y entró en la iglesia un señor joven, bien entusiasmado, con muchos dones de liderazgo, alemán por supuesto, era una iglesia de inmigrantes, así que entró y con sus dones rápidamente se invitó a tomar un puesto en la iglesia como diácono, pero tenía un problemita. Y muchos alemanes lo tienen. Yo no. Me gustó la cerveza alemana. No sé si han escuchado a los alemanes les gusta la cerveza. El Oktoberfest. No sé si han escuchado eso. Donde cada año en octubre se celebra esta bebida tan alimentante y destruida. Así que él comenzó, porque él tenía esta preferencia, esta debilidad del carácter, podríamos decir. Él comenzó a armar estudios bíblicos y armar temas acerca del uso del alcohol en la Biblia. Y no sé si ustedes han estudiado este tema. Es un tema muy interesante y hay que estudiarlo con mucho cuidado. Así que él, lógicamente, llegó a qué conclusión. ¿Qué les parece? Sí se puede. Seguramente sí se puede. Pero no era un estudio objetivo, no era venir a la Biblia y decir, bueno, Dios, yo estoy luchando con esta pregunta y quiero saber cuál es tu voluntad, qué dicen las Sagradas Escrituras acerca de eso. Él vino con la idea, a mí me gusta la cerveza y quiero que la Biblia la complete. ¿Cómo nos acercamos acerca a la Biblia? Con nuestras propias ideas, con nuestras propias interpretaciones ya hechas. Así que la Biblia solamente sirve para comprobar lo que nosotros queremos. El método de estudio de prueba. A ver, hermano. Yo tengo una pregunta. Se supone que uno puede estudiar algún pasaje de la Biblia y, como usted dice, la interpretación es una, pero el enfoque que uno le puede dar puede ser diferente, porque uno puede enfocarse mucho en un personaje. Por ejemplo, aquí yo puedo decir, a ver qué tiene que ver Raquel con Belén, ¿no? Y me concentro en eso. O me puedo concentrar en los ángeles, o me puedo concentrar en que Dios cumple sus promesas. O sea, una cosa es la interpretación, que esa es una, pero el enfoque o el énfasis puede ser variable, ¿no? Muy bien, yo dije, usted posiblemente se va a concentrar en el versículo que habla de la profecía, mientras usted se concentraría en el versículo que sí, seguramente que sí. Ahora les quiero dar la interpretación autorizada de estos versículos. Les voy a dar la interpretación autorizada, y como viene de un doctor de la escuela de religión de Saddam, ustedes lógicamente lo van a aceptar. A ver, la interpretación de Mateo 2, versículo 13 a 18, habla claramente acerca de la Trinidad. ¿Qué dice la Trinidad? Dios es 1 a 3. Dios es triuno, y es difícil para nosotros de captarlo. Y Mateo 2, versículo 13 a 18, lógica y claramente es un texto de prueba acerca de la doctrina de Trinidad. Muy fácil. ¿Qué pasó? Los niños de 1 año, ¿qué pasa con ellos? Murieron. Muertos. Los niños de 2 años, ¿qué pasa con ellos? Muertos. Muy bien. Los niños de 3 años,
identificarse con ellos. Ahí está. Muy claro. Los que creen en un Dios, los unitarios que solamente creen en Dios el Padre, muertos. No son con vida. Los que creen en un Dios unitario, solamente Dios, el Espíritu, Dios, el Padre, muertos. Los que creen en un Dios triuno, están con vida. Así es. Y miran y están pensando, bueno, estoy perdiendo mi tiempo aquí, voy a mandar una carta al decano de la Facultad de Teología aquí en Salem y pedirles que saquen a este hombre aquí de la escuela de religión, porque eso es pura herejía, ¿no ve? Voy a mandar a buscar a otro pastor que no sea alemán. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Bien? ¿Mal? A ver, quiero a ver, una mano. ¿Qué les parece que es una buena interpretación? Un buen texto para comprobar la Trinidad. ¿Qué evidencias? No, yo no me dice nada. Gracias, hermano. Me alegro. ¿Qué evidencias? Buena pregunta. ¿Qué evidencias textuales en el texto que tienen? Déjame hacer la primera pregunta. ¿La Trinidad es correcta o no? ¿Es una doctrina bíblica? Sí o no. Todos estamos convencidos. La segunda pregunta, ¿este texto habla acerca de la Trinidad? No. Bueno, tengo que admitir, no es mi interpretación. Entonces me voy a rehabilitar. No es de mi interpretación. Fue un padre de la iglesia que se llama Juan Crisóstomo. No sé si una vez escucharon de él. Él vivió en el siglo IV, 5 después de Cristo. En este tiempo había una pelea tremenda que casi hizo una ruptura tremenda por la iglesia cristiana. Y fue la pelea ariana, que había la lucha entre los que estaban creyendo en la Trinidad y los que estaban en contra de la Trinidad. Y él estaba en favor de la Trinidad. Entonces él buscó cualquier cosa en la Biblia que puede comprobar la Trinidad. Ahora, está bien que defendió la Trinidad, solo tal vez que buscó en un lugar equivocado. ¿Será? Seguramente que sí. Ahora, el asunto y nosotros damos un nombre especial a ese tipo de interpretación. Eso se llama alegoría. ¿Ustedes han escuchado eso? Yeah. Una interpretación alegórica. Quiere decir que tú encuentras en cualquier cosa un sentido más profundo, un sentido secreto, y de repente tienes que sacar de eso. Así que los 2 años que se mencionan allí, no solamente son 2 años, sino más bien hay un sentido más profundo. Ahora, quiero preguntar a ustedes, su reacción fue esperada y anhelada, y me alegro que ustedes no han aceptado esta interpretación. Quiero hacerles una pregunta sincera. De vez en cuando no nos acercamos a la Biblia así. Tal vez no hasta tal extremo. No buscamos la Trinidad en un texto así. Pero tal vez de vez en cuando también estamos diciendo, bueno, aquí debe haber algo más profundo. Aquí debe haber algo que tiene un sentido más profundo, más espiritual. Y el método de alegorización, de interpretación alegórica fue muy prevaleciente en el tiempo de los padres de la iglesia hasta el tiempo medieval. El problema es, realmente no da caso al texto bíblico. Y el hermano hizo una pregunta bien puntual. ¿Dónde es la evidencia?
¿Qué tipo de evidencia tengo para ver que ese texto habla acerca de la doctrina de la Trinidad? Y la respuesta tendría que ser, bueno, no. A menos que estás haciendo una alegorización. A ver, ¿había una mano por allí? Sí. Sí, pastor. Por ejemplo, de la Trinidad, hay muchos pasajes en la Biblia que no pueden contar el más yo es más que vida. Es una profecía que me enfocaría más en el 2, el 15. Dice, en el 15 dice, y estuvo ya hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio de profetas cuando dijo de Egipto, llamé a mi hijo. Y clara que Dios había predicho, sabía lo que iba a pasar. Sería muy interesante hacer el mismo experimento ahora después de lo que hemos hecho. Y mi pregunta sería, ¿ustedes estarían haciendo todos los diferentes mensajes? O tal vez estaríamos tratando de preguntar primeramente cuál es el sentido, cuál es el mensaje original de este texto. Y en base a eso tengo que amar mi mensaje. A ver. Pero a veces usted no tiene el mismo texto, después de ver varias interpretaciones, usted no lo guía dependiendo la audiencia que tiene en ese momento, los propósitos de los que sí. Pero la pregunta, y eso es el propósito de lo que estamos haciendo aquí, ¿cómo me acerco a la palabra de Dios? Con lo que yo quiero que la palabra de Dios diga. O mi primera pregunta es, ¿qué quiere decir la palabra de Dios a mí? ¿Qué quiero? Y cuando leo un versículo, un pasaje, ya lo tengo ya claramente en mi mente. Eso es lo que quiero que salga de allá. Primeramente tengo que preguntar, ¿cuál es el mensaje del autor que escribió eso? ¿Qué quería decir en ese momento? Y ahí tendríamos que evaluarlo, como cuál es el enfoque de este texto, qué se menciona más. ¿El texto acerca de los ángeles? Sí, seguramente, pero el mensaje principal de eso. Y creo que lo que queremos hacer en estos momentos breves, y yo hago un semestre entero acerca de interpretación bíblica con los alumnos aquí. Entonces, nosotros lo vamos a hacer dentro de 1 hora. Es lógicamente imposible. Así, pero quiero dejarles algunos, y les dejo obviamente los apuntes, las separadas, para que ustedes lo lean y investiguen eso. Pero estamos llegando a algunas preguntas muy existenciales. ¿Cómo funciona la interpretación bíblica? Porque todos lo hacemos. Ustedes, especialmente ustedes son predicadores, son evangelistas, ustedes interpretan la Biblia. Así que herramientas, ¿qué criterios tienen para la interpretación bíblica? Yo diría que para desarrollar ese tema yo tendría en cuenta como el error que cometió mi hermano ahí. Sí. Es que su interpretación privada otra regla. Por ejemplo, aquí tenemos el texto de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es lo que tenemos ahí en el versículo. Los profetas fueron los que dijeron eso. Muy bien. Así que nosotros necesitamos acercarnos a la Biblia, no solamente con las ganas de interpretarla, sino también con algunas reglas de interpretación, algunos criterios y herramientas. Así que vamos a pasar, y creo que eso es en el fondo de todas las diferencias de enseñanzas que encontramos afuera, que encontramos si nos estamos relacionando con gente de otras iglesias, porque nos acercamos de manera diferente a la palabra de Dios. Hermano. Pastor, muchas veces nos acercamos a la palabra de Dios con nuestras propias ideas.
y no dejamos que la Biblia nos revele lo que el Señor quiere del mensaje que nosotros expongamos, ya sea a la congregación o a otras personas. Exacto. Muy bien, me gustaría pasar unas 3 semanas con ustedes ahora en ese tema, pero no podemos. Así que ya se venció 1 hora. ¿Quieren que tomemos un break? No. Así que quiero hablar un poquito de tres términos muy importantes, y solamente quiero mostrarles una imagen rápidamente para comenzar la exposición de esos temas. Y esos 3 términos son perdón, la computadora no está rápida. Okay. Estamos hablando de 3 diferentes términos. Ahí salió. Muy bien, ahí está. Ustedes de vez en cuando salimos de la iglesia y estoy saludando en las puertas de la iglesia a los hermanos. Me dice, pastor, qué sermón inspirado. Y normalmente no digo nada porque no quiero ofender a nadie, pero realmente no lo acepto. No lo acepto. No voy a decir nada, pero realmente creo que estamos equivocándonos si estamos hablando de un sermón inspirado que presentamos. Porque esos términos de revelación, inspiración e iluminación funcionan en diferentes niveles. Si alguien me estaría diciendo, en un sermón bien inspirado, yo estaría diciendo, bueno, no soy profeta. De verdad realmente no quiero ser profeta, porque si veo lo que pasó con todos los profetas del Antiguo Testamento hasta el Evangelio White, es una tarea bien difícil y se necesita algunas condiciones a cumplir allí que no he cumplido. Cuando yo escribí mi sermón, sí, pedí al Espíritu Santo que me guíe, pero Él no me reveló nada en visiones o sueños, sino más bien estaba estudiando. Así que lo que estaba pasando ahí es más en el nivel de la iluminación. Ahora, ¿qué es revelación? Y me gustaría que lo leamos un poquito en algunos de los versículos, y mi hermano ya ha comenzado. Voy a leer algunas manifestaciones aquí en las separadas, en la página 1. Revelación es descubrimiento, es un conocimiento que nos viene de fuera de nosotros mismos, que a algún otro nos revela. Dios se está revelando a sí mismo. Dios se está revelando a sí mismo. Ahora, si yo puedo conocer a Dios, yo puedo decir, bueno, Dios, revélate a mí. Sí, seguramente lo puedo hacer. Pero eso de alguna manera obliga a Dios a revelarse.
Otra pregunta, ¿cuánto de lo que es Dios sabemos, conocemos? Si, digamos, a ver, tengo que cuidarme, ¿no? Si todo eso es Dios, es dibujado en un círculo aquí. Si todo es Dios, ¿cuánto de eso sabemos? Conocemos. Nada. Tal vez un poquito más que nada. Tenemos la Biblia. Pero seguramente muy poco en relación a lo que todo Dios escoge, se revela a sí mismo. Imagínense como aquí en este dibujo, la dirección, y eso es lo que no es muy correcto aquí en este dibujo, la flecha de la revelación tendría que ser desde arriba hacia abajo. Dios se revela a sí mismo y lo que quiera. Él lo que quiera se revela a sí mismo. Y Dios es tan grande, tan inmenso, tan sin fin. Y Elena G. White habla de vez en cuando, nosotros vamos a estudiar toda la eternidad acerca del carácter de Dios. No se acaba. Entonces, realmente, si estamos honestos, conocemos muy poco de Dios. Entonces, Dios se revela a sí mismo, y estoy resumiendo esto de una manera muy rápida, y creo que vamos a leer algunos de los versículos que se mencionan ahí en la página 2. Donde en Daniel 2, versículo 20 a 22 dice: sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Él revela las cosas profundas escondidas. Él conoce lo que hay en las tinieblas y con Él mora la luz. Él es que toma la iniciativa de revelarse a sí mismo. Y hay también ahí otro modelo alternativo que está muy moderno, el modelo de la relación como encuentro personal, que trata exactamente de eso, de conocer a Dios por parte del hombre. Y no creo que ese es el modelo adecuado. Gálatas 1:16, revelar a su Hijo en mí para yo lo anunciase en los gentiles. Otra pregunta, ¿cuál es la revelación mayor de Dios? Jesús. Si me conocen, conocen al Padre. Esa es la revelación mayor de Jesús, de Dios, que podamos alcanzar. Y ese es el centro de la revelación. Otro, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de este. Entonces, no podemos de nosotros. Son secretos hasta que Dios elija de revelarse a sí mismo. Entonces, en resumen, en la siguiente página podemos decir que la revelación a través de la historia es también revelación por la palabra, es a saber, revelación proposicional. Dios se ha revelado a sí mismo en términos de verdad. El cristianismo es precisamente una religión de escuchar la palabra de Dios. Es por medio de la palabra que Dios progresivamente conduce al hombre al conocimiento del ser íntimo de Dios. ¿Cómo funciona la inspiración? Ahora, la inspiración toma lo que es revelado y lo transmite a otras personas por parte de los profetas. Nuestra revelación se devino un acto divino por el cual Dios, revelándose a sí mismo, se quita el velo y le comunica al profeta un conocimiento de Dios y de su voluntad que el profeta de otro modo no podría haber alcanzado por su cuenta. Entonces, ahora hay un contenido, hay una revelación. Y Dios quiere transmitirlo. Y no podemos, digamos, separar uno del otro. Revelación siempre anda junto con inspiración. Porque Dios quiere comunicarse. Así que en el momento cuando Dios se revela, también habilita a alguien
de transmitir los contenidos. Y tenemos los versículos que ya comenzaron a leerse ahí, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Escucharme es toda la escritura. Martín Lutero, conocemos, él fue un gran reformador. Él comenzó la reforma protestante que estamos siguiendo como adventistas también en estas huellas. Pero él mismo tenía una perspectiva de la Biblia que no era tan toda, como dice ahí todas las escrituras. Por ejemplo, la epístola de Santiago, él llamó la epístola de paja, seco. No tiene vida, no tiene evangelio, dijo, porque habla acerca del cumplimiento de la ley y todo eso. Entonces él dijo, bueno, hay partes de las escrituras que son más a la salvación. Entonces él no tenía un concepto, a pesar de mucho que estamos siguiendo a la reforma, pero él tenía un concepto equivocado en relación a toda la escritura. Ahora eso es importante, porque muchas veces estamos afectados con la idea que ahí está el Antiguo Testamento, allá está el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento muestra un Dios difícil a entender, que un Dios de justicia, y el Nuevo Testamento, ahí está el Dios de amor. ¿Ustedes han escuchado eso? Toda la escritura es inspirada. No solamente una parte, no solamente la parte que nos gusta, sino también las partes que son difíciles a entender. He estudiado con mis alumnos Jueces capítulo 11. ¿Qué historia se encuentra en Jueces capítulo 11? Jefta, ¿se recuerdan la historia de Jefta? Que sacrificó a su hija. Con los alumnos aquí hemos pasado 2 horas de estudiarlo y hemos luchado con eso. ¿Qué haces cuando llegas a un pasaje que te parece difícil? Bueno, mejor leo en el Evangelio de Juan. Más bonito. ¿Qué hacemos? Toda la escritura es inspirada. Dejamos que toda la escritura hable a través de nuestros sermones. O solamente predicamos de una parte de la Biblia, predicamos de todas las partes de la Biblia, luchamos también con las partes que nos parecen difíciles y tratamos de encontrar las respuestas. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí dice Dios realmente, aliento de Dios. Dios lo respiró, como respiró también a Adán en la creación. Y aquí hay algo muy bonito. Cuando Dios habla es un acto de creación. Segundo Pedro 1:20 a 21. Ese ya se leo. Hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque jamás fue traída por la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo funciona la inspiración? ¿Todas las palabras de la Biblia son inspiradas? A ver, leemos 2 versículos. ¿Alguien podría leer 2 Samuel 8:4? 2 Samuel 8, versículo 4. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Tomó David de ellos 1.700 hombres. Pero no le escuchamos bien. Otra vez, 2 Samuel 8, versículo 4. Y tomó David de ellos 1.700 hombres de a caballo y 20.000 hombres de a pie.
Y desrajetó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Muy bien. Ustedes ven, es un versículo muy emocionante. Vamos a compararlo a 1 Crónicas 18, 3 y 4. Déjame el dedo en 2 Samuel 8. 1 de Crónicas 18, versículo 3 y 4. 1 Crónicas 19, versículo... perdón. Sí, 18, versículo 3 y 4. Asimismo derrotó David a Hazer, rey de Sobá, en Hamar, yendo este a asegurar dominio junto al río Éfrates, y le tomó David 1000 carros, 7.000 de caballos y 20.000 hombres de pie, y desplegó David los caballos de todos los carros, excepto los 100 carros que tenía. Bien. ¿Notaron algo? ¿Qué se notó? Los números. ¿Qué pasó con los números? Algo pasó. Bueno, eso, ustedes saben cuál es la relación entre estos libros, Crónicas y Samuel. ¿Es la misma historia? Primera pregunta. ¿Son dos diferentes historias? Es el mismo evento, es la misma historia. Crónicas lo cuenta de nuevo. Ahora, Samuel fue escrito en el tiempo de Samuel, Crónicas fue escrito en el tiempo después del exilio. Entonces hay mucha diferencia, hay unos 500, 600 años de diferencia entre la escritura. Ahora, ¿qué pasa con el escritor de Crónicas? ¿No captó bien las cifras? ¿Ustedes han notado la diferencia en los números? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Con la palabra inspirada de Dios. Eso es como también cuando leemos los evangelios y están refiriéndose a la tentación de Jesús. Cada uno pone un orden diferente cómo suceden las cosas. Uno pone primero el templo y luego el otro y así. No concuerdo. Podríamos, yo tengo aquí toda una lista de diferencias. Toda una lista de versículos donde aparecen diferentes cifras. En los evangelios sinópticos, donde aparecen relatos con un endemoniado, en otro evangelio con 2 endemoniados. Así que hay diferencias. ¿Qué hacemos con esto? Todas las escrituras son inspiradas. Una complementa a la otra, ¿no? Entonces tendríamos que sumar los números. A ver, ¿qué es la respuesta? A mí me gusta lo que dice. Solamente, ¿qué es la aplicación? ¿Cómo funciona? El cómo de la inspiración, ¿cómo funciona? ¿Se complementa un texto con otro? Seguramente. En el caso de los evangelios sinópticos, sí, podríamos decir, si nos estamos yendo a una parada de stop, un four-way stop, donde hay un stop en los 4 lados, y el pastor está viniendo de un lado, yo estoy viendo del otro lado, 2 hermanos de los otros lados, hay un accidente en el mismo, y nosotros somos 4 testigos del mismo accidente, pero estamos en 4 diferentes lados. A ver cuántas historias saldrían. 4. Posiblemente 4 diferentes historias. 8 a 5. Así que también los evangelios dan una perspectiva diferente a los hechos que se vieron. Es la perspectiva, y cada uno de los evangelistas tiene su propia agenda, cómo transmitir. Mateo está muy bien en la tradición judía, y cada evangelio tiene una perspectiva de Cristo. Pero hay diferencias, eso no se puede negar. Hay diferencias. Si vemos a los números, seguramente aquí hay algo que no es correcto. ¿Cómo tratamos con estas debilidades humanas en las escrituras? ¿Cómo lo entendemos
en relación a la inspiración. Todas las escrituras son inspiradas. A ver, leemos algunas citas de Elena G. de White que creo que nos ayudan a resolver esto. En la página 6 a 8 hay una sinopsis de manifestaciones de Elena G. de White acerca de revelación de inspiración, que a mí me gusta muy. Muchas veces vienen en 12 diferentes libros y yo tengo cuidado de no sacar cosas de Elena G. de White también. Entonces uno viene de mensajes selectos, ustedes van a ver mucho esa relectura ahí, mensajes selectos, el tomo 1, mientras el otro viene, muchas de las otras citas vienen del conflicto de los ciclos, la introducción al conflicto de los ciclos. Y ella, en esos dos lugares, ella habla mucho de revelación e inspiración. Así que también, por supuesto, en otros lugares también, pero esos son los documentos más importantes. Son los hombres los que fueron inspirados. No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. Entonces, la inspiración no funciona así. ¿Qué pasó? ¿Ustedes han tratado de escribir así sin mirar? Bueno, a mí me sale peor que mi escritura normal. Pero no somos robots, no somos solamente automáticos, donde Dios está dictando y el hombre apaga su cerebro y solamente como la pluma de Dios es siguiente. Así que no funciona. Sin embargo, hay lugares en la Biblia donde Dios ha dictado literalmente. Los 10 mandamientos. No solamente dictado, sino lo ha escrito con su propio dedo. La primera versión. La segunda edición de los 10 mandamientos, cuando Moisés tenía que hacer eso. Doctor, en esos mandamientos, entonces, ¿cómo podríamos conciliar Éxodo con Deuteronomio? Los 10 mandamientos. ¿En qué sentido? En que hay un poco de diferencia. Sí, ayer hemos estudiado en la escuela sabática la motivación de los 10 mandamientos del mandamiento del sábado, por ejemplo. Éxodo, ¿qué motivación para el sábado tiene? Creación. ¿Qué dice Deuteronomio? Guardar. Cuando estaban esclavos en Egipto, se duerme de su esclavitud. Ahora, ¿qué tiene que ver uno con el otro? Y aquí viene muy lindamente la idea de la complementación, porque hay una conexión que va a través de toda la Biblia entre creación y recreación, o redención, podríamos decir. Y es justamente, el sábado es justamente la señal, el señal de los dos. Nos hace recordar de nuestra creación, pero al mismo tiempo, y eso no quiero divertirme y desviarme demasiado aquí, porque es diversión para mí también. Yo soy profesor en el Antiguo Testamento. Pero el mandamiento de la creación nos hace recordar el Dios de la creación. ¿Qué pasa en la creación con el sábado? ¿Cuál es el 6 días tienes que trabajar? ¿Cuántos días trabajaron Adán y Eva? Ninguno. Ni ganaron el sábado. Nada de trabajar. Ellos fueron creados el viernes y recibieron el sábado. Ya, nada de trabajo. No ganaron el sábado. ¿Tú puedes ganar el sábado? ¿Puedes ganar la salvación de Dios? No se puede.
Así que el sábado es una señal de la creación, pero también de la recreación, de la redención. Así que Dios, a través del sábado, y ahí está, y podríamos analizar más diferencias entre Éxodo y Deuteronomio. Y Dios da, a través de la revelación progresiva, más entendimiento de la ley. Hasta podríamos seguir con la trayectoria hasta Mateo 6, Mateo 5 y 6, donde Dios da el sensus pleno, el sentido más pleno de los 10 mandamientos en el sermón de los montantes. Bueno, pero volvemos al cómo de la inspiración. ¿Cómo funciona la inspiración? No son las palabras, no fueron los hombres la pluma de Dios, sino más bien fueron los hombres que fueron inspirados. Y Elena G. White lo expresa de diferentes maneras. Los escritores de la Biblia tuvieron que expresar sus ideas con lenguaje humano. Fue escrito por seres humanos, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Con el último párrafo de esta sección, con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios, pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la vida por medio de palabras, de lógica, de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios. Podríamos leer más unidad en la diversidad. Eso habla un poquito a través de las diferentes perspectivas. Fíjense en eso, no hay contradicción en la palabra de Dios. El creador de todas las ideas puede impresionar a diferentes mentes con el mismo pensamiento, pero cada uno puede expresarlo de una manera diferente y sin embargo sin contradicción. Ahora bien, como varios de sus autores no presentan el mismo asunto desde puntos de vista y aspectos diferentes, puede parecer al lector superficial, descuidado y desprevenido que hay divergencias o contradicciones. Ahí donde el lector atento y respetuoso discierne con mayor penetración la armonía fundamental. Podríamos mantenernos más allá y quiero realmente recomendarles que lo lean bien, Así que tenemos que pasar de la revelación. Entonces, revelación e inspiración es como Dios transmite su contenido y lo reparte a los humanos. La iluminación, ¿en qué nivel funciona la iluminación? Una pregunta, pastor. Entonces, ¿qué opina usted del término muy común usado en la iglesia para referirse al espíritu de profecía cuando decimos la pluma inspirada? Sí, eso es, bueno, es especialmente en español. No es tanto en otros idiomas. Por lo menos no estoy consciente que en inglés se usa esa palabra frecuencia. Pero tal vez, no sé, viven aquí mucho tiempo. Yeah. Pero la pluma inspirada, yo creo que es una de las, por si acaso, si leemos lo que ella misma dijo allí, tendríamos que ver que no es una expresión propia de ella. Así que les recomiendo un libro, fue escrito por George Knight, se llama Libros en el Adventismo, que trata de una cantidad de expresiones que se han hecho tradición en la iglesia, pero que realmente no son originales de Elena G. White, no de la iglesia. Entonces, otra vez, ¿no? si estaría en una iglesia y alguien estaría usando esta expresión, yo no estaría agarrando al hermano y dice, no puede ser, no me hablas de la pluma de la inspiración, por favor. No es para ofrecer. Pero sí hay un momento de capacitación, sí hay un momento de estudiar juntos. Estaría tratando de comunicar. Y también lo mismo con si alguien me felicita para un sermón inspirado, estaría tampoco no ofendiendo a la persona.
Pero tenemos lo que estamos predicando y enseñando, tenemos que tener las cosas un poco más definidas en nuestra vida. Es correcto ser más exactos en lo que se dice, pero cuando se dice la pluma inspirada, no estamos vertiendo un concepto de que automáticamente la pluma fue inspirada. Si decimos, por ejemplo, la pluma de Carlos Fuentes, escritor mexicano, no es la pluma de Carlos Fuentes, usa de esta manera, adelante. Es el pensamiento de Carlos Fuentes y la pluma es la que es instrumento. Si lo usa de esta manera, adelante. Pero si lo pongo al lado de la manifestación que acabamos de leer, hay otras personas que estarían tal vez viéndolo de manera diferente. No es la pluma de Dios. Y esas son las palabras. Muy bien, entonces, ¿qué quiere hacer ahora? ¿Qué significa todo eso para nuestro trabajo de interpretación? Y quiero mostrarle otro pequeño dibujo. Más abajo aquí. Ok, lo que no es correcto aquí, y ya no estamos en el 2004. Esa ya es historia, estamos en el 2012. Así que pero vale la pena todavía. ¿Qué queremos hacer en el trabajo de la interpretación? Aquí estamos nosotros, no estamos en el 2004, pero estamos en el... No quieren una lectura, no quieren una lectura. Pero les vamos a dar una lectura. ¿Estabas llamando para una lectura? Sí, yo pensé, pero... Bueno, ustedes tienen que pararme, porque yo ando hasta vamos a acabar con este asunto. Creo que les voy a dar una aplicación de eso y de ahí tomamos una recreo. Tomar agua también y recrearse unos 2 minutos. Muy bien, así que nosotros estamos aquí, somos los que queremos interpretar la Biblia. Pero necesitamos encontrar primeramente o hacer la pregunta, ¿cuál fue el mensaje inicial, original? ¿Qué quería decir Mateo? ¿Qué quería decir Pablo? ¿Qué quería decir Isaías? ¿Qué quería decir el autor con lo que principalmente escribió? Y esto es de vez en cuando muy diferente de lo que nosotros pensamos. Esto es un ejemplo. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Conocemos la historia. Es la historia de Esteban. ¿Qué pasa después? No vamos a leer todo ese capítulo. ¿Han leído ese capítulo una vez? ¿Les gustó? No. ¿Muy largo? ¿Mucha historia? ¿Qué pasa después que Esteban termina? ¿Cómo lo matan? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo reaccionaron? En los versículos 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. Dijo aquí, vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. ¿Ustedes se han preguntado una vez por qué trataron a Esteban peor que a Jesús?
¿Se han preguntado eso una vez? Con Jesús todavía tenían ¿cómo se dice? Amabilidad. Lo llevaron a Poncio Pilato, llevaron a las autoridades, de uno al otro, siguieron el proceso legal correcto hasta finalmente lograron crucificarlo. Y no hicieron el trabajo sucio ellos mismos, sino más bien lo mandaron a los soldados de Roma. Pero en este caso, y fíjense todas las reacciones que se describen de manera muy gráfica, se enfurecían, crujían los dientes. Yo no sé, a mí me parece que fue una escena demónica. Yo no quiero ver estas cosas que vio. Y ellos, sin otras particulares, lo apedrearon, lo sacaron y levantaron las piedras, no siguieron más ningún otro proceso. ¿Ustedes se han preguntado una vez por qué? ¿Qué mensaje estarían predicando acerca de esto? Mensaje de salud, dice. Bueno. Ok, ¿qué mensaje estarían predicando acerca de este capítulo? ¿Cuál es el mensaje de Esteban? ¿Por qué se enfurecieron tanto tomarlo y matarlo nomás? Peor que Jesús. Porque ellos ahí no encontraron un error en Esteban, porque él en vez de enojarse, ellos se enojaban hasta cerraron los oídos, dice ahí. Para mí no es suficiente. Se sintieron culpables. Para mí no es suficiente esta explicación. ¿Por qué? Ellos son hombres pensando. Esos son hombres educados. Ahí está Pablo. Sufrimiento a causa de la verdad. Se sintieron culpables. Él estaba identificando al Hijo del Hombre que presenta Daniel. Pero ellos estaban escuchando todo de todos los apóstoles. ¿Por qué se enfurecieron tanto? Ellos no aceptaron a Jesús como Mesías. Yo creo que el problema es que nosotros no hemos hecho este pasaje todavía. No sabemos qué realmente significa Hechos capítulo 7. Porque no podemos explicarlo de cualquier manera como queremos. La reacción de los judíos solamente que, bueno, otra vez hablo de Jesús y a ellos no les gustó, o que realmente estaban tan cansados de escuchar de Dios que finalmente él fue el primer nación. Por si acaso, ok, él fue el primero, así que él también fue que terminó las 70 semanas de Daniel 9. Y lo que nosotros no sabemos, que este capítulo de Hechos 7 sigue un formato muy específico que para nosotros no es visible, porque vivimos en el 2012, pero que fue muy visible y entendible para los judíos de 34 después de Cristo. ¿Por qué? Él usa un formato legal que se llama un rif, que es una palabra hebrea, R-I-D, de larga, que es un rif, que es un proceso legal para romper un contrato. Si nosotros recién construimos una casa y tuvimos que hacer un contrato, y no sé si una vez seguramente ustedes han hecho muchos contratos, ¿no? Hay todos los procedimientos, ¿qué pasa si uno no puede pagar las mensualidades? Bueno, primeramente cae un aviso y después se cierra todo eso un poquito más, hasta finalmente, si no puedo pagar las mensualidades, finalmente estamos llevando a una corte y se
hace el contrato. Ahora, Esteban está predicando un sermón que no es un sermón, sino que es un procedimiento legal de deshacer un contrato. ¿Qué contrato es eso? El pacto de Dios con Israel. Y él está usando un formato legal que cada uno conoce en ese tiempo. Porque ellos saben exactamente el lenguaje que está usando. Tenemos el formato en el Antiguo Testamento, en el libro de Micaías, en el libro de Deuteronomio. Tenemos este formato en los contratos de los hititas del Antiguo Cercano Oriente. Cada vez cuando uno puede cumplir las condiciones de un contrato, se llega a un procedimiento así. Entonces los judíos en este momento entendieron que Esteban estaba diciendo a ellos: ustedes ya no son más el pueblo elegido de Dios. Se acabó el tiempo de gracia para Israel. Se acabaron los 70 semanas. Y esa es la razón por la cual ellos se enfurecieron tanto que saltaron todos los procesos legales y lo sacaron y lo mataron. Sí, otros capítulos. ¿Cómo lo podemos entender? Y tratando de volver a este momento. ¿Qué quería decir el autor cuando escribió este mensaje? Y hay que estudiar, hay que profundizarse un poquito en el estudio de la palabra de Dios. No solamente tan mirarlo y decir, bueno, si más tienes, bueno, voy a poner a leerme algunas cosas, voy a tratar de encontrar una respuesta a la pregunta que hice y llegar a una conclusión. Así que el estudio de la palabra de Dios requiere también esfuerzo. El primer esfuerzo es volver al momento y tratar de encontrar cuál fue el mensaje que tenía el autor original en la mente. Ahora, hay textos en la Biblia donde ni el autor original sabía lo que estaba escribiendo. Daniel, el libro de Daniel, ahorita vengo. Y también había otra mano. ¿Se recuerdan Daniel? Daniel 8:14. Hasta el 12 ni lo sabe, ni lo entiende. Finalmente el ángel le dice: hermano, viejito, has recorrido tu camino. Este es un querido Dios. Descansa. Al fin de los días Dios te va a necesitar. Al fin de los días muchos van a correr de aquí a allá, no van a entender. Vos para aquí a allá. Entonces, de vez en cuando ni el autor no entiende bien. Había dos más, uno, dos. Pero si hay que entender el texto, ¿dónde está la información para encontrar el texto? Porque si yo voy a estudiar, ¿dónde encuentro la información sobre el texto? Aquí. Por eso estamos, Emma, me imagino, esa es la razón por la cual usted está aquí. Porque quiere aprender más acerca de la palabra de Dios. Y no es reservada solamente para alumnos de teología, no es reservada solamente para profesores de teología, no es reservada solamente para pastores, sino está a la disposición de cualquier persona. Y un estudio de la palabra de Dios siempre está bendiciendo. Y las cosas no siempre son tan complicadas como la de Hechos 7. Y no hay que estudiar los idiomas antiguos necesarios. Hay que leer, hay que estudiar. Y por eso yo he puesto 120 páginas allí de información que nunca vamos a poder atravesar hoy día, pero para que ustedes vuelvan a casa, que lo lean, y que cuando preparen algo, que lo tomen. Hermano, otra última pregunta y después vamos a la lectura. Cuando leí este versículo, sentí esa esperanza. No le escucho bien, perdón. Cuando leí este versículo, pude imaginarme la venida de Cristo, ¿no? Que lo ve ahí, la promesa que él dice, estoy viviendo la vida, está sanando la vida. Y ahí puedo ver a Cristo.
Imagínense, esa es otra evidencia que los judíos también lo tomaron y no lo pudieron soportar. Porque él en ese momento es profeta. Él es el último profeta del Antiguo Testamento. Y los judíos en el momento cuando yo veo a Dios y a Jesús en el cielo, ¿qué tiene? Una visión. ¿Cuál es la característica de un profeta? Tener sueños y visiones. Los judíos lo saben, sí, los judíos lo saben. Los judíos saben, él es profeta, él dice que ya no tenemos más lugar como pueblo elegido. Él ha hecho una ruptura del pacto, del contrato. Entonces, lo matamos. Muy bien, vamos a tomar el recreo. ¿Les parece unos 10 minutos? 11 y 5.